Y estamos con Juan Cheput de Perú Posible esta noche aquí en Tribuna Abierta. Muchas gracias por estar con nosotros. Mario. Bueno, empecemos por las declaraciones del presidente Humala el día de hoy. Ha dicho que haya reconocido su error. ¿Ya? Y hay que darle una oportunidad de ser ministro para demostrar pues que él ha reconocido su error. El problema es que ayer y anteayer, cuando fue preguntado por el acta de sujeción, el señor Calle no reconoció su error, sino que dijo que él había firmado la asistencia a una reunión pues social de camaradería, ¿no? Claro. O algo así. ¿Qué hacer frente a esto? Usted ha dicho que el ministro tendría que irse, ¿no? Yo pienso eso, todavía no lo he manifestado públicamente, creo que ha sido Javier Díaz-Canseco, pero sí. Yo sí coincido con él en el sentido que tiene que marcharse por una sencilla razón. Si analizamos la trayectoria del ministro Calle, no solamente se limita a la mentira que dijo hace 2 días respecto a que él había firmado la asistencia a una cena, sino que él es el viceministro de Defensa que avaló al procurador que presentó un informe contra los comandos Chavín de Wander del asesinato. Él ya estaba en el Ministerio de Defensa y es una de las personas, yo tengo información que es una de las personas que ha avalado ese informe y lo ha impulsado. Que es un mamarracho, ¿no? Además, es un mamarracho, efectivamente. Además, la Fiscalía ha dicho, el juez ha dicho, bueno, lo tendremos en cuenta como informativo, ¿no? Pero que sirve para beneficiar a Montesinos, a Guamán Azcurra y a una serie de personajes cuestionados. El señor Zamudio, que está prófugo hace 10 años. Hace 10 años, exactamente. Entonces, su presencia ya en el Ministerio de Defensa era una presencia controvertida. Y más aún si nosotros vemos que es amigo personal del general César Saucedo, pues es inadmisible que esté al frente del Ministerio del Interior. Más aún... Ahora, dice Ollanta Humala que más bien fue él el que llevó a Saucedo a la cárcel. No, eso es falso, es absolutamente falso. Cuando el señor asume la inspectoría del ejército, ya todos los capitostes de la década del 90 ya se encontraban presos y el inspector general en la práctica simplemente se realiza hacer labores de auditoría interna respecto a logísticas, etcétera, etcétera. Si él dice que ha metido a Saucedo y a un grupo de generales en la cárcel, pues que muestre los documentos que presentó a la Comisión Weissman o a la Comisión Tausen en su momento. Y eso no es así. O a la Fiscalía, ¿no? Así es. Los que meten presos a estos señores, luego de haber tratado de evadir por todos los medios el juzgamiento, fue el Poder Judicial. Claro, la Procuraduría. La Procuraduría y la decisión política de meterlos presos. Pero el señor de ninguna manera ha participado en eso. Y aún más, si nosotros analizamos solamente su comportamiento en las últimas 48 horas, él inicia su gestión pública mintiendo. Y un ministro que empieza su gestión pública mintiendo ya solito se deslegitima. Y por otro lado, el mensaje que está transmitiendo el presidente Ollanta Humala a la opinión pública es que avalar un golpe de Estado es una cuestión pasajera que se puede olvidar y que simplemente es perdonable. Ahora, es cierto que muchos generales y almirantes fueron a esta reunión engañados, que fueron coaccionados a firmar. Si tú estás rodeada de 200 personas que todos firman, bueno, pues ya firman, ¿no? Hubieron 2 o 3 valientes que los dieron de baja por firmar, eso hay que decirlo también. Pero en el caso del presidente Toledo y el presidente García, ellos han tenido, por obvias razones, porque si no hubieran tenido que quedarse sin Fuerzas Armadas, a muchas personas en la administración pública que firmaron el acta de sujeción y nunca hubo un problema. No, pero ambos han tenido el prurito suficiente democrático como para no nombrar como ministros a personas que firmaron el acta de sujeción. Claro, pero han seguido trabajando. Nosotros estamos orgullosos, por ejemplo, de tener en nuestras filas al general Daniel Mora o al general Quiabra, a personas que habiendo tenido el temperamento y la presencia política tan importante como la que muestra su trayectoria, jamás firmaron ningún acta de sujeción. No estaban en Lima, pues. No, así estuvieran, yo estoy seguro de que ellos no hubieran participado. Careta saca crónicas en las cuales Daniel Mora pone en su sitio a Vladimiro Montesinos en momentos en los cuales Vladimiro Montesinos era un personaje poderosísimo. Por eso es que lo marginan y luego lo sacan de la cárcel. Claro, pero digamos, al final de cuentas hay que decir, si uno le dijera a todos los generales que firmaron el acta de sujeción en el 2002, por ejemplo, o el 2001, Valentín Paniagua decía, se van todos, bueno, se iban todos y nos quedamos sin Fuerzas Armadas. No, pero el presidente Humala tiene la oportunidad porque ya hay un cambio generacional. Claro, no, lo que pasa es que el presidente Humala ha hecho de este tema la causa de su vida. Está en su libro, en su biografía, publicada en 2009. Es decir, yo voy a hacer una corte de honor contra todos estos delincuentes. O sea, yo me levanté el 29 de octubre del año 99 del año 2000 en realidad, por esta causa, por el acta de sujeción. No, yo creo que el presidente, mira, para firmar un acta de sujeción tú no necesitas una evidencia gráfica, uno firma un acta de sujeción también con su comportamiento. Bueno, pero en este caso hay hasta evidencia gráfica. El presidente Humala
si no quiere ser catalogado como un presidente que después de tiempo firme un acta de sujeción con el montesinismo, tiene que dar claras demostraciones de deslinde. ¿Por qué? El presidente Humala pertenece a una nueva generación de oficiales y su entorno, como el coronel Villafuerte, también pertenece a una nueva generación de oficiales. Por lo tanto, existe el capital humano como para poder nombrar a otro militar recientemente retirado o en ejercicio al frente del Ministerio de Defensa o darlo de baja. Se suponía que no se podía, porque el juramento no lo iba a hacer. ¿Eh? Pero un oficial en retiro, en todo caso, de las últimas generaciones, que los hay, en la promoción del señor Villafuerte o en la misma promoción del señor Humala, o apostar por un civil. Pero él está eligiendo a una persona que hace 12 años fue pasado de retiro, que ha estado vinculado al señor Saucedo, que tiene fuertes vínculos a través de Villafuerte con este entorno. Por lo tanto, el mensaje que está transmitiendo es que hay cierto nivel de dependencia con ese sector. Y a un presidente de la República que se revela en Locumba, que escribe un libro en contra de estos oficiales, que manifiesta públicamente de que no tiene ningún tipo de vínculo, y en pleno periodo de la segunda vuelta le dicen en una entrevista a Glatzer Tuesta de que él de ninguna manera va a hacer cuestiones similares a la del Fujimontesinismo, y luego claudica esa manera, pues ¿qué está pasando? O la influencia de Villafuerte es muy fuerte, o él es una suerte de enigma que conforme se vaya desenvolviendo vamos a ver de que hay todo un caballo de Troya atrás. Porque no debemos olvidar lo siguiente. Entre los años 90 y 92 la democracia fue muy ingenua con los primeros avances de Fujimori y su entorno. Perdonaba todo. Y en ese sentido hasta el Congreso se parece. Yo recuerdo muy bien, leyendo las memorias del ex senador Osterling, cómo el Congreso buscaba colaborar con Fujimori, y Fujimori no les hacía caso. En estos momentos hemos tenido una oposición que siente los deseos de colaborar con el actual gobierno, y simplemente el señor Humala desperdicia todas las posibilidades como presidente de la República de convocarlos para poder armar una mayoría legal. Entonces, tenemos un Congreso que colabora y que ha claudicado del control político. Tenemos un avance del ejército. Pero se acaban de volar a 2 ministros, ¿Cómo que ha claudicado el control político? No, el control político ha sido por la fuerza de la opinión pública, cuando hemos visto que la prensa ha desnudado lo que verdaderamente fue esta opinión, pero hasta el último instante se decía de que había que darles la oportunidad a los ministros. Yo he escuchado 2 días antes a congresistas como por ejemplo Marisol Perestello decir de que había un silencio en el Congreso motivado por la presencia de estos ministros, diciéndoles confíen en nosotros. No, no le puede pedir más a la oposición. 80 votos para sacarlos, los tenían. Bueno, los tenían, pero es consecuencia de los destapes de la prensa. No, claro, porque originalmente el Congreso lo que hizo fue decir, bueno, a pesar de que en una sesión secreta no nos dicen absolutamente nada, nosotros vamos a darle la oportunidad y vamos a permitir que sigan adelante. Y hubo un silencio político durante 15 días, que fue lo que al final terminó en un desastre, ¿no? Entonces, hay muchas similitudes. Por otro lado, el presidente se desprende de su entorno político, de esta izquierda progresista original, y yo creo que cada vez se está apoyando más en las Fuerzas Armadas. Y eso realmente, por lo menos, no es peligroso en el corto plazo, pero sí debe llevarnos a estar alertas ante un avance que desde mi punto de vista es autoritario. ¿Sí? ¿Tan grave lo ve usted? Sí. Lo que sucede es que el presidente no ha hecho ningún deslinde con el procurador del Ministerio de Defensa, con el patrocinio del ex ministro de Defensa, respecto a este reporte sobre Montesinos y compañía, que no tiene nada que ver con los verdaderos héroes de la jornada, que son los comandos Sabin de Huáncar. El presidente favorece a Montesinos, así es. En absoluto. En segundo lugar, nombra y defiende a un ministro que está vinculado a ese sector, con lo cual el presidente... El presidente sostiene que no está vinculado a ese sector. Bueno, entonces estamos con un gobierno esquizofrénico, porque si él primero dice de que no debemos tener nada con eso, y luego nombra a una persona que definitivamente... Pues reconoció su error, pues sería... Bueno, los errores políticos y los gestos políticos son los que construyen la credibilidad de un gobierno. Yo creo que si el señor Cayo hubiera salido, el ministro, a decir, miren, sí, efectivamente me equivoqué, ¿ya? Me llevaron obligado, no podíamos hacer nada, estábamos muy asustados, no nos quedó otra, nos iban a meter presos, ya firmé, ¿ya? Pero no ha dicho eso. No, pero ha dicho yo no. Y sobre todo no ha condenado un golpe de Estado que evidentemente marcó a las Fuerzas Armadas como una institución que lamentablemente fue manipulada durante 10 años. Y si vemos quiénes son sus defensores de esos días, pues simplemente estamos en la antesala del desastre. Usted ha dicho que le toca renunciar a Valdeas, ¿no?
Eso sí. Yo creo que sí, porque mira, en el fondo... Está en un papel opositor y se supone que los de Perú Posible iban a darle pues cierta, ¿cómo se llama? Gobernabilidad al gobierno. Bueno, la gobernabilidad se gana en base a los compromisos políticos. Y el presidente Ollanta Humala no ha respetado ninguno de sus compromisos políticos y aún más, él ha optado por rodearse de una cúpula militar y ha alejado a todo su entorno político. Por eso, cuando nosotros vemos que permanentemente él sigue avanzando en rodearse de una cúpula militar y de un petit comité cada vez más estrecho y aleja la política de su entorno, pues simplemente eso sí pone en peligro a la gobernabilidad. Ok. ¿Qué pasó ayer con Alejandro Toledo en Cajamarca? Fue a dar una charla en la Universidad Nacional de Cajamarca. Yo le decía, broma, él pensó que estaba yendo a Stanford, ¿no? Pero se encontró con una huelga y un bochinche, querían vacar al rector, protestaban contra Conga. El presidente se retiró, pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que un día antes él dio declaraciones en el sentido de que la inversión minera responsable sí tiene que salir adelante. Y eso fue tergiversado por algunos medios en el sentido de que el presidente Toledo decía que Conga va de todas maneras. Él siempre ha estado a favor de la inversión minera, pero con responsabilidad en el sentido que el medio ambiente tiene que ser alterado en lo mínimo. En Cajamarca esta idea de es todo o nada. O sea, o estás con nosotros o estás con nosotros. Pero demuestra por otro lado valentía, porque lo que se necesita en estos momentos es casualmente ir a la boca del lobo, cosa que no ha hecho ningún otro político, y no estar en un doble papel, simplemente por ganarse al auditorio. Si el presidente Toledo se hubiera comportado como una persona que quiere ganarse al auditorio, hubiera dicho Conga no va, hubiera ganado aplausos, hubiera salido en hombros, simplemente no se comporta como un expresidente. Pero él dijo, yo creo, en la boca del lobo, de que nosotros debemos ir a una minería responsable, y lamentablemente recibió ese tipo de recepción de alumnos que no son democráticos, ¿no? Porque yo creo de que la intolerancia en todos sus niveles le hace mucho daño al país. Bueno, muchísimas gracias a Juan Cheput por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, Rosa María. Mucha suerte y vamos a una pausa.